expresión y hasta dónde llega el derecho a la imagen propia. Presunto culpable ya nos puso sobre la mesa el problema de nuestro sistema judicial, pero lo que ha desatado la polémica en torno a esta película, otros temas sobre la mesa: libertad de expresión versus derecho a la propia imagen. Veamos este reportaje. ¿Por qué delito? Homicidio calificado. Presunto culpable, un documental mexicano que retrata las deficiencias del sistema de justicia del país. Ha generado la mayor polémica registrada en torno a una película en México, no solo por su contenido, sino por una demanda de amparo que obligó a su retiro de las salas de cine a solo 2 semanas de su estreno. El documental relata la historia de José Antonio Zúñiga, acusado de asesinato y condenado a 20 años de prisión sin pruebas, quien obtuvo su libertad después de la filmación. La exhibición de la cinta, producida por los abogados y cineastas Roberto Hernández y Laida Negrete, ha estado acompañada de discusiones sobre censura, derecho a la imagen, libertad de expresión y derecho a la información. El 2 de marzo, una juez federal concedió la suspensión provisional para exhibir la cinta en salas cinematográficas en respuesta a la demanda de amparo que interpuso Víctor Daniel Reyes Bravo, testigo de cargo en el caso, quien alegó no haber autorizado el uso de su imagen para la filmación. El sexto tribunal colegiado en materia administrativa revocó la suspensión provisional porque causa perjuicio al interés social y contraviene disposiciones de orden público, pues la sociedad está interesada en que se respete el derecho a la información garantizado en el artículo 6º constitucional. Al negar la suspensión definitiva, la juez Lobo Domínguez reconoció la prevalencia del derecho a la información, pero ordenó camuflajear la identidad del testigo en el documental y proteger sus datos personales como medida cautelar para garantizar su derecho a la privacidad. La resolución abrió nuevamente el debate sobre la censura que generó la suspensión provisional, sumándose a la discusión el tema de los derechos de autor por la alteración de la obra que supone esa protección de la imagen. Víctor, el testigo estrella de la Procuraduría para inculpar a Toño, el protagonista presunto culpable, se quejó ante la justicia federal de que su imagen estaba siendo dañada por la película. La juez Lobo, juez administrativa del Poder Judicial Federal, le dio entrada a su demanda. Suspendió inicialmente la proyección de presunto culpable y más adelante modificó la suspensión y estableció medidas precautorias que le exigen a la película borronear la imagen, camuflar fue la palabra, camuflar la imagen de Víctor. Ana, desde el principio hubo mucho comentario sobre el extraño proceder de la juez Lobo en todo este asunto. ¿Tú cómo lo has visto? ¿Qué hemos visto en la juez Lobo que no sea común? ¿Qué hemos visto que sí sea común? ¿Cómo lo sientes? Bueno, para empezar, a mí me sigue inquietando que la juez Lobo está haciendo cosas que están fuera de sus facultades legales. Tú sabrás que RTC, de la Secretaría de Gobernación, no tiene ninguna facultad para solicitar que se altere una película. ¿Tú sabías eso? No, yo no sabía. Digo, asumía que RTC era quien tenía precisamente esa facultad. Tampoco Cinépolis. El distribuidor tampoco tiene ninguna posibilidad de exigir que se camuflaje la imagen. El artículo 21 de la Ley de Cinematografía no le pide ni al distribuidor ni al exhibidor cambiar la película. Entonces, a ver, lo que me estás diciendo es que la juez Lobo le está girando instrucciones a la autoridad y al distribuidor para que hagan cosas que no pueden hacer conforme a derecho. Conforme a derecho. Entonces, lo que en realidad tendría que hacer la juez Lobo es pedir 2 cosas. O se mantiene en circulación la película o no. O sea, le puede pedir a RTC que retire el permiso, la autorización que dio, o que no. Pero lo que le está pidiendo es una forma, de nuevo, de enredar un problema, porque está diciendo: yo estoy protegiendo la libertad de expresión de los que están distribuyendo la película y produciéndola, etcétera, etcétera, pero también tengo que ponderar el derecho a la imagen de Víctor. Y la forma en la que lo está haciendo es realmente poniendo en congeladora la película, porque está ante una situación muy difícil. Pero a ver, entonces lo que está diciendo es que inicialmente, más allá de si tiene razón o no razón en el fondo Víctor, inicialmente cuando la juez dice suspéndase, el suspender absolutamente es una medida viable, mientras que el decir camuflen la imagen de Víctor no es una medida viable conforme a derecho. O sea, inicialmente cuando suspende provisionalmente la juez, ella está dentro de sus facultades
actuando conforme a derecho, puede tener razón o puede no tener razón, pero está dentro de sus facultades. Pero después viene el giro muy extraño en el cual dice, bueno, retiro la suspensión, pero pongo como medidas precautorias para que no se dañe la imagen de Víctor, el requisito de que borroneen su imagen, distorsionen su voz, etcétera, etcétera. Eso ya no es. Y lo único bien importante de esa medida precautoria es que no es precautoria. Todos sabemos que las medidas precautorias es por mientras. No he analizado el fondo del asunto y por lo tanto por mientras no te acerques al quejoso, retírate de este lugar, deposítame este dinero, pero es por mientras. Alterar la imagen de la película es para siempre. A ver, entiendo que técnicamente por como se hace el filme, una vez que lo modificas no puedes revertirlo. O sea, no es digital que en la computadora va a hacerle Photoshop. Es carísimo. Son 300 copias que modificarlas es carísimo. Que es en un filme físico, pues, físico, no es digital. Exactamente. Bueno, a ver, hay otro elemento que a mí me llamó la atención, porque me puse a estudiar la ley de amparo, aunque yo no soy amparista, y dije, bueno, a ver, vamos a entender estas cuestiones procesales que son a veces áridas. Porque dije, bueno, a ver, primero pareció que la jueza había rectificado, de hecho, no, levanten la suspensión, que haya libertad de expresión. Pero después cuando vemos una medida precautoria así delimitante, pues entra la duda, ¿realmente está la jueza respetando la libertad de expresión o no? Entonces yo me metí a leer la ley de amparo y esto es lo que encontré que me llamó mucho la atención, Ana. La ley de amparo señala que cuando va a haber una suspensión, el quejoso, en este caso Víctor, el testigo estrella de la Procuraduría, tiene que ofrecer una garantía en los casos en los cuales pueda haber un daño a terceras personas, o sea, personas distintas que la autoridad. Y garantía es dinero, ¿eh? Garantía es dinero, claro. Aquí es el artículo 125 de la ley de amparo, dice, en los casos en los que es procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los prejuicios que con ella se causaron. O sea, la ley lo que está diciendo es, muy bien, Víctor, ¿quieres que se suspenda tu imagen? Tienes que poner una garantía cuantificable en dinero que asegure que en caso de que tú pierdas, los productores y distribuidores de presunto culpable no vean dañado su patrimonio por un procedimiento en el cual al final del día no tuviste razón. Pon dinero en garantía. No está diciendo que lo pague, nada más está diciendo que lo garantice. Y la juez, al revocar la suspensión y establecer esta como medida precautoria, ya no exige la garantía. Entonces, yo lo que siento es que esta movida de pasar de una suspensión a una medida precautoria permanente, que es cosa muy extraña por sí, es una forma de evitar el exigirle a Víctor que ponga la garantía. Un poco sabiendo que Víctor muy probablemente no va a poder poner esa garantía. Pero entonces de esa forma le da la vuelta a la juez, a la ley, para poder bloquear, esta es mi lectura, para bloquear la proyección sin decir que la está bloqueando. Pero sí me parece que es en el centro de una sociedad democrática, es ¿cuándo vamos a proteger la imagen personal? ¿Y cuándo tiene que prevalecer la libertad de expresión? Y como tú sabes, Alex, estos han sido los litigios más interesantes en la justicia constitucional contemporánea y, por cierto, tenemos un precedente muy interesante del Tribunal Electoral, ¿no? Así es, tenemos un precedente bastante, yo diría, vergonzante, no es muy interesante. Déjate, platico rápidamente qué fue lo que pasó con el Tribunal Electoral. Me estoy refiriendo al caso en el cual el Partido Acción Nacional solicitó se sancionara a Fabiola Lanís, que era la dirigente del PRD de Michoacán, allá en el año de 2009. ¿Qué fue lo que pasó en ese caso? Todos recordarán el michoacanazo. Fue esta muy cuestionada acción de la Procuraduría de Justicia Federal, en la cual casualmente unos días antes de la elección decapitan a 20 y tantos municipios del estado de Michoacán, la mayor parte de ellos perredistas, y deteniendo a los presidentes municipales. Digo, decapitar metafóricamente, porque en Michoacán, como está la cosa de la guerra contra las drogas, hay que ser cuidadoso. Pero bueno, la Procuraduría detiene a presidentes municipales, detiene a funcionarios de alto rango del gobierno estatal de Michoacán justo antes de la elección del 2009, ¿no? Por cierto, ese fue el famoso michoacanazo. Todos salieron libres, y todos han salido libres menos uno. O sea, eso habla de pues que había muy pocas pruebas o muy pocos elementos para poder llevar a estas personas a juicio. De hecho, inicialmente se les arraiga, no se les finca responsabilidad. Pero el caso es que ya salieron casi todos. El caso es que salen casi todos, pero lo interesante es que la dirigente del PRD en el estado de Michoacán en ese momento sale a conferencia de prensa y dice: esto no es una acción de justicia, esto es una acción electoral. Estamos a unos días de las elecciones y el presidente Calderón y el gobierno federal están golpeando electoralmente a mi partido para posicionarse rumbo a la siguiente elección de gobernador, en la cual la hermana del presidente, Luisa María Calderón, va a ser la candidata del PAN. ¿Y el PAN qué creen que hace? Impugna ante el IFE, que se está difamando, ¿no? Que se está difamando a Luisa Calderón y al PAN. Acto seguido, el IFE dice: aquí no hay difamación. No hay. Y llega al Tribunal Electoral. Y el Tribunal Electoral, sí, la verdad, hace un fallo
sorprendente en términos de lo que es la tradición constitucional en el mundo. Vergonzante. Vergonzante. O sea, acaba dándole la razón al PAN. Y acaba diciendo que es el derecho a la intimidad y a la propia imagen de Luisa Calderón. Derrota la libre expresión. Derrota la libre expresión. De Fabiola Alanís, dirigente del PRD, pero además... Es un debate político lo que estaban teniendo, ¿no? Casi nunca hay una protección al derecho a la intimidad cuando hay un debate. Cuando es una figura pública y un debate político. Sobre todo cuando estamos hablando de política. La protección de todos los tribunales es muy débil cuando estamos hablando de política. Y aquí es súper alta cuando estamos hablando de política. Bueno, y lo hacen, y esto es muy extraño de lo que hace el tribunal, porque se finca en una regla constitucional que dice, en la propaganda política o electoral, que difundan los partidos, deberán de abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos o que calumnien a las personas. Esta no era propaganda política. No era propaganda, era una conferencia de prensa, no era propaganda electoral, era una conferencia de prensa de una funcionaria que, discúlpame, si yo hubiera sido un militante perredista de Michoacán y la señora Alanís no hace esa declaración, yo pido que la quiten. O sea, era algo que tenía que esperarse de un dirigente de partido en una movida tan abiertamente, en un uso tan abiertamente político de la Procuraduría. Entonces, ¿qué es lo que tenemos al final del día? Lo que tenemos es un precedente muy perverso en el cual la intimidad, la imagen de un partido y de una persona están siendo utilizados para suprimir una acusación directa del mal uso de la función pública, de la procuración de justicia. Bueno, pues ahora tenemos algo semejante. La imagen de una persona, en este caso el testigo, está siendo utilizado para detener una denuncia, porque presunto culpable es una denuncia, del mal funcionamiento de nuestro sistema de administración de justicia. Y tenemos una juez que reacciona ante esa denuncia, y reacciona ante esa denuncia invocando el derecho a la propia imagen. Esto me incomoda, Ana. Sí, pero yo creo que hay que empezar a definir casuísticamente y bien marcados cuándo sí debe prosperar el derecho a la propia imagen. O sea, sí hay que decir, parece ser, o en nuestra opinión, y quizá ahí coincidimos tú y yo, que en el caso de presunto culpable debe prevalecer el derecho a la libertad de expresión, no tanto por quien se está expresando, sino por los receptores de este mensaje, ¿no? O sea, es un ingrediente presunto culpable para un proceso de deliberación democrático de una sociedad en torno a nuestro sistema de justicia, y que es tan de vital importancia el sistema de justicia para una sociedad democrática que tiene que estar en el centro y protegido. Y lo que parece que está haciendo la juez Lobo es reaccionando negativamente ante una exhibición tan potente de nuestro lamentable sistema de justicia penal, ¿no? Pero sí creo que hay casos que debería prevalecer la imagen. No, por supuesto. Y lo primero que yo quisiera decir, que es muy importante, es, yo sí creo que Víctor tiene el derecho a decir, señores, yo tengo derecho a mi propia imagen y quiero que se adjudique este caso. Yo quiero que se adjudique este caso porque mi derecho a la propia imagen está. Eso yo creo que él está en pleno derecho y además creo que sí tiene derecho. Lo que pasa es que quienes produjeron y distribuyeron presunto culpable tienen un derecho que es la contraparte para expresarse. Pero sobre todo, y bien lo decías tú, el auditorio, el país tiene derecho a escuchar la denuncia que presunto culpable está haciendo. A lo largo de 150 años de interpretación constitucional, hoy en día la libertad de expresión tiene en el centro de su preocupación no al que se expresa, sino al que escucha. ¿Por qué? Porque el que escucha es los que participamos en la comunidad política. Para que tengamos una democracia tenemos que tener una deliberación colectiva, y para que tengamos una deliberación colectiva tenemos que tener muchas voces sobre la mesa, tenemos que tener una pluralidad en el discurso. A mí me parece que temas, por ejemplo, de preferencias sexuales, de vida íntima, de razones para el divorcio, de menores denunciando abusos, de tal y tal, hay un lugar en donde también nuestro derecho de saber como colectividad se frena por el derecho a preservar algo que se llama intimidad, las cosas que suceden, ¿no?, en tu vida íntima. Y me parece que también dejar fuera del debate político ciertas cosas robustece el debate político, lo hace de mayor calidad. A mí saber las preferencias sexuales de los candidatos no me aporta. Y robustece el debate político saber que tiene cada quien derecho a guardarse cierta información. Le estás dando al clavo. ¿Qué robustece el debate político y qué no? Y es un criterio fundamental. La orientación sexual de un candidato no robustece el debate político, pero el falso testimonio de un testigo en un proceso judicial
o verdadero testimonio, sí robustece el debate político. El uso de las testimoniales en nuestro sistema de administración de justicia, por supuesto que robustece el debate político. Y necesitamos ese debate político hoy en día cuando nuestra justicia está fracasando. Ojalá este caso llegue a la Suprema Corte. Creo que nos hace mucha falta entender mejor cómo balancear nuestros derechos y cuáles son el ámbito de ejercicio de cada uno de ellos, pero sin duda esta es una discusión que nos tomará mucho más tiempo. Con esto terminamos el programa del día de hoy, pero los esperamos para la próxima semana para continuar con un tema de libertad de expresión un poco distinto. En esta ocasión vamos a hablar del secreto profesional. Buenas noches, muchas gracias.